Chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y que estén teniendo una gran semana. ¿Sale? Pues vamos a continuar con nuestras clases porque si no, se nos va. A ver. Ok, vamos a ir viendo unas cuestiones que vemos diario en las unidades de trabajo y que pues siempre están presentes, ¿no? Y más, por ejemplo, cuando son quemados, cuando está comprometida la vía aérea, un poco del equipo biomédico que ayuda al hospital a que nuestros pacientes pues tengan o sobrevivan o tengan su terapia de algún tipo pues funcionando sin necesidad de que estemos totalmente al 100% con el paciente. ¿Sale? Entonces, primero vamos a ver lo que es vía aérea. Cuando existe un compromiso de la respiración, es preciso generar un soporte a la vía aérea del paciente para mantener la adecuada ventilación y oxigenación tisular hasta que se restablezca la patología que la provoca. Para asegurar que el trabajo respiratorio disponemos de diferentes dispositivos de soporte de la vía aérea por medio de orofaringio, nasofaringio, endotraqueal oral y nasal y traqueostomías. Los dispositivos de soporte de la vía aérea más frecuentes son la cánula de Goodell, la mascarilla laringea, la mascarilla Fastresh, el tubo orotraqueal y la cánula traqueal. Y aquí tenemos la imagen de lo que es la cánula de Goodell y la cánula orofaringea. Es un tubo curvo y semirrígido que se introduce a la cavidad bucal para mantener la vía aérea permeable, aunque no aislada desde la base de la lengua hasta la faringe. Se utiliza en pacientes inconscientes o con bajo nivel de conciencia para impedir que la lengua y la musculatura faríngea se obstruya el paso del aire. Está disponible en varias medidas para adaptarse a recién nacidos, niños y adultos. Para la elección correcta del tamaño de la cánula, esta debe coincidir con la distancia desde la parte inferior del lóbulo oreja hasta la comisura labial. Es importante la elección acertada del tamaño del tubo, pues si es demasiado grande puede provocar irritación y lesión local, lara- laringoespasmo o edema de glotis, mientras que si es demasiado corto puede provocar obstrucción de la vía aérea. Para colocar se abre la boca del paciente y se introduce la cánula con la parte convexa sobre la lengua. Una vez introducida, se realiza una rotación de 180 grados y se acaba de introducir hasta que la parte proximal queda en contacto con los dientes. Esta técnica de rotación minimiza la probabilidad de empujar la lengua hacia atrás y hacia abajo. Una técnica incorrecta en la colocación puede empujar la lengua hacia la parte posterior y provocar la obstrucción de la vía aérea. La mascarilla laringea, tubo curvado abierto en el extremo distal que termina en un conector con diámetro estándar que se puede conectar directamente a un balón autohinchable y una mascarilla flexible con un manguito hermético que cubre la entrada de la laringe. La inserción de la mascarilla laringea es una técnica alternativa a la intubación endotraqueal normalmente utilizada en situaciones de vía aérea difícil o por personal de rescate no especializado en una intubación. Disponible en varias medidas, en general el tamaño número 5 es adecuado para varones adultos, mientras que el tamaño número 4 es adecuado para mujeres adultas. La mascarilla laringea de intubación Fast Stretch diseñada para facilitar la intubación a ciegas. Consiste en un tubo curvado de acero inoxidable recubierto de silicona con un conector en un extremo proximal y una mascarilla en un extremo distal. Unido al tubo posee un mango metálico que sirve de guía para su colocación y a través del tubo de acero se puede insertar un tubo endotraqueal anillado que permite asegurar la vía aérea del paciente manteniendo el paciente intubado para posteriormente conectarlo a ventilación mecánica. Y pues aquí tenemos, ¿no? La inserción.
Uno, colocar la cabeza de nuestro paciente en posición neutra con una almohadilla bajo la cabeza para facilitar la inserción. La anestesia debe ser suficientemente profunda. Dos, se abre la boca del enfermo y se introduce la mascarilla lubricada deslizándola por el paladar mediante un giro sagital. Tres, al notar resistencia se hincha la mascarilla y se comprueba que la ventilación sea correcta. Cuatro, se introduce el tubo endotraqueal, el cual es reforzado para evitar que se acorde y preste una línea transversal que indique el momento en que el extremo distal del tubo sale de la mascarilla para introducirse en la tráquea. 5. Si la intubación es correcta, auscultación y capnografía, se hincha la mascarilla y se retira utilizando el alargador que se ajusta con el tubo endotraqueal. Y pues ahí tenemos la imagen, cómo se va haciendo, más bien, cómo se debe de ir haciendo. Y posteriormente, pues tenemos que checar siempre que esté funcionable la vía. Tubo traqueal. El tubo traqueal es una vía aérea artificial para establecer o mantener la permeabilidad de la vía aérea superior en pacientes gravemente lesionados, enfermos o anestesiados, y así poder proporcionar una ventilación y oxigenación adecuadas. Su uso más habitual es asegurar el adecuado intercambio de gases o proporcionar oxígeno a concentraciones más elevadas que el aire ambiental, pero también se puede usar para administrar otro tipo de gases, helio o óxido nítrico, agentes anestésicos volátiles, desfrutano y suflorano o sevoflurano, o la administración de ciertos medicamentos inhalados, broncodilatadores, corticosteroides inhalados o atropina, epinefrina y lidocaína en situaciones de paro cardíaco. Existen diferentes tipos de tubos traqueal que se utiliza dependiendo las necesidades específicas. Se dividen en tubos endotraqueales y cánulas traqueales. El tubo endotraqueal es la vía aérea artificial más utilizada para manejo de la vía aérea a corto plazo en situaciones de anestesia general, cuidados intensivos, ventilación mecánica y medicina de emergencia. Se trata de un tubo semirrígido que puede introducirse a través de la boca orotraqueal o a través de la nariz nasotraqueal. Actualmente el material más utilizado para su fabricación es el cloruro de polietileno, aunque se pueden encontrar tubos especiales fabricados con caucho de silicón o látex o de acero inoxidable, disponible en diferentes tamaños para su uso desde pacientes prematuros hasta adultos, siendo la más común el 7 a 7 milímetros para mujer adulto y 8 a 8,5 milímetros en varones adultos, dependiendo siempre del tamaño corporal del paciente. La cánula endotraqueal o de traqueostomía es un tubo con un diámetro menor al que la tráquea, normalmente de longitud de entre 56 a 96 milímetros, aunque existen cánulas extra largas que pueden llegar a medir hasta 130 milímetros. Se introduce a través de una traqueostomía con la intención de evitar su cierre y para ventilar y oxigenar al paciente a través de esta. El material más habitual para su fabricación es el polietileno de vinilo o PVC, aunque también se hallan cánulas de plata para la traqueostomía, permanentes o de larga duración, y las cánulas de silicona. Perfecto. Entonces, aquí les voy a poner un videito para que lo chequemos. Permítanme. ¿Sabes por qué mi pet todo se siente diferente? Porque aquí no solo aprendemos salud, la sentimos y la vivimos desde el primer día. En IPET no solo formamos profesionales en salud, formamos personas que entienden lo que significa acompañar, sanar y transformar vidas, siempre comprometidos con el bienestar de cada persona. En fisioterapia aprendes que ayudar a alguien a dar un paso es devolverle la... Muy bien, en este momento vamos a ver el enfoque de la vía aérea en el paciente en servicio de emergencias. Vamos a enfocar un poco hacia el manejo del paciente en reanimación.
situación, también el paciente de emergencia médica, algo sobre el manejo del paciente de trauma. Quizá hablemos también algo sobre secuencia de intubación. Vamos a utilizar algunos elementos bien interesantes, como pueden ver en sus pantallas, de dispositivos básicos, un poco de dispositivos avanzados como las máscaras laringeas. Vamos a utilizar otros elementos como los videolaringoscopios. En este caso tenemos un Vivitrack que nos va a ayudar muchísimo no solo para la simulación, sino también para que lo conozcan y lo aprendan a manejar. Y además vamos a tener otros dispositivos que ayudan muchísimo y de hecho hacen parte del flujograma de manejo del paciente con vía aérea difícil, como es el uso del buggy. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Cuando tenemos un paciente en el servicio de emergencias, es un reto siempre enfocar la vía aérea de ese paciente. Entonces recuerden que en una de las preguntas que nos hacemos en el esquema de valoración está la letra A y es, ¿el paciente tiene apertura de la vía aérea? Si el paciente tiene apertura de la vía aérea, yo también debo preguntarme si esa vía aérea va a permanecer permeable. Si yo no puedo garantizar que esa vía aérea del paciente va a permanecer permeable, pues debo hacer un abordaje de la vía aérea porque la prioridad es siempre darle al paciente una buena ventilación. Entonces, aquí la prioridad quizá no sea intubar, pero la prioridad sí va a ser ventilar adecuadamente. Entonces, para eso vamos a utilizar algunos dispositivos. Bueno, vamos a empezar entonces con los dispositivos. En este caso vamos a utilizar un BBM. Este BBM, también conocido como AMBU o dispositivo bolsa, válvula mascarilla o bolsa mascarilla, nos va a servir para darle al paciente una ventilación a presión positiva. Entonces, este además tiene otro elemento acá que es una bolsa reservorio donde se va a almacenar oxígeno y donde debo conectarlo a la fuente de oxígeno, que es muy importante que este dispositivo siempre esté conectado al oxígeno a más de 12 litros, generalmente uno abre el oxígeno al máximo para que siempre estemos dándole al paciente una buena cantidad de oxígeno. Lleva una máscara que tiene un derecho y un revés. El derecho es que la parte más angosta debe ir hacia el dorso de la nariz y la parte más ancha debe ir hacia la base de la mandíbula del paciente. Y se debe utilizar una técnica que es la técnica de la C y la E. Letra C, letra E. La C es para hacer un sello hermético de la máscara con la cara del paciente y evitar que el aire se nos escape hacia los lados. Y la E es para elevar el mentón y poder hacer una ventilación a presión positiva. Siempre que vamos a ventilar con un dispositivo BBM, es recomendado no hiperventilar al paciente, no caer en el riesgo de hiperventilarlo. Es muy frecuente que cometamos ese error porque no estamos llevando una secuencia adecuada. Entonces la idea es ventilarlo una vez a un paciente adulto, una vez cada 5 a 6 segundos por bolsa mascarilla. Entonces quedaría más o menos así. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Y así sucesivamente. El éxito de esta ventilación lo vamos a calificar de acuerdo a la elevación del tórax. Una vez veamos que el tórax del paciente se eleva, vamos a detener la ventilación porque ya fue suficiente para oxigenar a este paciente, para no caer tampoco en una hiperoxigenación y que además de eso podamos causar lesiones en el paciente como un barotrauma o distensión gástrica por aumento y exceso de aire. Este dispositivo es bien importante que lo sepamos manejar y tiene unas recomendaciones y es que hay pacientes difíciles de ventilar. ¿Qué pacientes son difíciles de ventilar? Un paciente que tenga barba me va a generar un grado de dificultad para poder hacer un buen sello con la máscara. Un paciente que sea edéntulo, no tenga dientes, va a ser difícil para poder hacer el sello hermético porque el aire se puede escapar hacia los lados y eso me va a generar de pronto un grado de dificultad. También pacientes obesos son como los más frecuentes que podemos ver y que nos dificultan la ventilación en este caso. Entonces está la forma de coger la máscara. Cuando vemos a pacientes con dificultades para ventilarlo, es bueno o recomendado hacer una maniobra que se llama la maniobra de doble C y doble E, que es hacer con las dos manos, 2C y 2E, y eso va a mejorar un poco el sello y va a mejorar un poco la tracción de este paciente para poderlo ventilar. Y ya otra persona se encargaría de hacer la ventilación en ese caso. Entonces, esto es una maniobra de C y E para una persona y la otra sería la doble C y doble E. Otro dispositivo que es muy recomendado utilizarlo, pero que se debe tener unas precauciones, son las cánulas orofaringeas. Recordemos que las cánulas orofaringeas tienen diferentes medidas. De hecho, las de Guedel, que son estas, traen unos colores, vienen clasificadas de acuerdo al tamaño y a la diferencia de colores, y eso hace pues que podamos elegir una más óptima para el paciente. La forma de medirlo es desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja del paciente. Entonces vamos a medir esta cánula, vemos que estamos en la comisura labial,
llegamos al lóbulo de la oreja y esa es la medida adecuada para este maniquí o para este paciente. Y la forma de ponerla es muy sencilla. Con una mano lo que hago es hacer apertura de la vía aérea y con la otra mano ingreso la cánula hacia el paladar duro y lo que hago en este momento es hacer un giro de 180 grados hasta que la cánula se inserta totalmente en la vía aérea. Lo que quiere lograr esta cánula es rechazar la lengua de la parte posterior o de la hipofaringe, elevarla un poco para que el aire pueda fluir con libertad. Y así es mucho más fácil ventilar al paciente a presión positiva con un dispositivo bolsa mascarilla. Hay unas contraindicaciones y es no utilice la cánula orofaringea en un paciente que esté inconsciente. Por ejemplo, un paciente de trauma que llega al servicio de emergencias, que está consciente o semiconsciente y que tenga el reflejo nauseoso, es muy probable que lo hagamos vomitar o tener ese reflejo que va a empeorar su situación. Si tengo un paciente con un trauma craneoencefálico y lo hago hacer el reflejo nauseoso, pues esto aumentaría la presión intracraneana y pues me podría llevar a mayores complicaciones como menor perfusión cerebral y pues empeorar el cuadro del paciente. Entonces no lo vamos a utilizar en paciente consciente. En los pacientes inconscientes, pues es la prioridad manejarlo con un dispositivo como las cánulas orofaringeas. Otro dispositivo que es un poco similar la función son los dispositivos como las cánulas o las sondas, en este caso cánulas nasofaringeas, que también vienen de diferentes medidas y que también nos van a ayudar a ventilar al paciente y a rechazar un poco la lengua y hacer que el paciente ventile un poco mejor. Se utilizan más en ese paciente que está consciente o semiconsciente. También tiene unas contraindicaciones y es no utilice en pacientes que tengan fracturas de la base del cráneo. No es recomendado. ¿Por qué razón? Porque si el paciente tiene una fractura de la base del cráneo, puedo insertar esta cánula hacia el cerebro y pues no estaría recomendado o pues aumentar un poco el tamaño de la fractura. Tampoco se debe poner en pacientes que tengan fracturas de los huesos propios nasales con deformidades porque pues ya se ha perdido un poco la anatomía. La forma de medirla es desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja. Esta es la cánula nasofaringea para este paciente, una medida 6.5, generalmente todas vienen marcadas y traen una información relevante como el tamaño. Además, si se puede reutilizar o no se puede reutilizar, en este caso nos dice que no se debe utilizar dos veces, o sea que es desechable. Lo que hacemos es insertar la cánula nasofaringea con su bisel siempre apuntando hacia el tabique, elegimos la fosa nasal más amplia, se debe lubricar y vamos a insertarla en dirección como a la vía aérea, a nivel nasal. Es suave. Si veo que se está obstruyendo, es simplemente girarla un poco para terminarla de avanzar. Cuando tengo este dispositivo, es mucho más sencillo ventilar al paciente que tenga algún grado de dificultad respiratoria. Bien, esta es la cánula nasofaringea. Tampoco se recomienda utilizarla en mujeres embarazadas porque las mujeres embarazadas tienen mucosas un poco más friables y eso las puede llevar a que sangre muchísimo más cuando inserto la cánula y pues pueda perder la vía aérea en esos pacientes o empeorar su situación. Entonces no se utilizan pacientes embarazadas y no se utilizan pacientes que les sospechemos fracturas de la base del cráneo. Vamos a pasar a otros dispositivos ya un poco más avanzados. En este caso vamos a hablar de las máscaras laringeas. Las máscaras laringeas las vamos a dividir en primera generación, segunda generación y en máscaras de intubación. Entonces, acá tenemos dos máscaras de primera generación, que son estas dos. La diferencia entre una y la otra es que esta es desechable y esta es reutilizable. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Es importante que ustedes siempre se fijen en la tablatura o en la cantidad de información que ella nos da, porque esta información es muy valiosa para saber cómo vamos a utilizar esta máscara. Por ejemplo, en el caso de esta máscara, vamos a ver que tiene una medida, sala número 3. En la licenciatura en Mercadotecnia Ejecutiva de la Universidad de Londres, mi experiencia se ordena. Me dice en qué tipo de paciente se debe utilizar. Acá me está diciendo que es un paciente adulto que pese entre 30 y 50 kilogramos y que es de un solo uso. O sea, no se debe utilizar dos veces. Y aparte de eso me da una información que se debe inflar con menos de 20 centímetros cúbicos de aire. Esto con el ánimo de no generar mucha presión a nivel de la vía aérea. Esta es la desechable y esta es la reutilizable. Entonces veamos la diferencia y es que acá podemos ver que se puede utilizar hasta 40 veces. Dice no utilizar 41 veces. Y también trae otra información. Esta es una número 4 para un paciente adulto que pesa entre 50 y 70 kilos y se debe inflar con menos de 30 centímetros cúbicos.
¿Cómo vamos a poner este tipo de máscaras? Ambas se ponen igual. Vamos a hacer el ejemplo con esta. Debemos tener una jeringa, siempre. Se debe tener no muy desinflada, tampoco muy inflada la máscara laríngea. Y el objetivo es tener la máscara laríngea más o menos con una cantidad de aire suficiente para que ella gane su forma. Aquí tenemos que la máscara laríngea tiene su forma y lo que hacemos es coger la máscara laríngea, esta es una de las técnicas, cogerla como un lápiz, y al cogerla como un lápiz podemos abrir la vía aérea del paciente y vamos a insertarla hacia el paladar duro, podemos ingresar nuestro dedo, algunas personas no lo hacen, y con nuestra otra mano lo terminamos de ingresar hacia la vía aérea del paciente. Ahí procedemos a insuflarla y posterior a eso pues vamos a ventilar a nuestro paciente inmediatamente. Vemos que nuestro paciente ventila de una forma adecuada. Es un dispositivo avanzado, sin embargo, este dispositivo no es un dispositivo definitivo. Para retirarla, lo que hacemos es desinflarla, la vía del paciente y simplemente pues, la retiramos hacia afuera. Es un dispositivo muy sencillo de utilizar, es un dispositivo que le ayuda al profesional cuando tenemos, por ejemplo, escenarios de vía aérea complicado, difícil, a resolverle prontamente la vía aérea. Lo que hace esto es que al inflarlo se sella sobre la vía aérea del paciente y va a ventilar por acá. Y esta punta va a quedar hacia el esófago, lo que va a disminuir el riesgo de que el paciente pues, se nos pueda regurgitar o broncoaspirar o que el aire se vaya hacia la vía digestiva. Entonces, eso va a ser muy bueno para nosotros poder utilizar un dispositivo de estos. Es fácil de utilizar. Ahora vamos a ver los dispositivos de segunda generación. ¿Cuál es la diferencia de los dispositivos de primera y segunda generación? Los dispositivos de segunda generación, como este que tenemos acá, que es una máscara laringea Supreme, trae estuchecito, se debe retirar este estuche de acá para poder maniobrarla. Siempre se debe lubricar la máscara que vamos a utilizar para poderla pasar en el paciente. Siempre lubriquenla. Igual, ella nos trae una información muy valiosa que es la marca del fabricante. Además, el número, que es de un solo uso, no usar dos veces. Esta es látex free, está aceptada por la Comunidad Europea. Y aparte de eso, pues me trae otra información acá que es la que yo voy a necesitar. El número, en qué rango de peso de paciente la puedo utilizar, 30 y 50 kilos es esta, y con cuánto se debería inflar. ¿Qué diferencia hay entonces de una máscara laringea de segunda generación versus una máscara laringea de primera generación? Si ustedes ven, esta trae una forma fastracoide y además de eso trae otro orificio, que lo vemos acá en la parte posterior de la máscara. Por aquí vamos a ventilar en el orificio anterior y por aquí en el orificio posterior podemos utilizar una sonda de aspiración para drenar el contenido gástrico del paciente. Entonces, en este caso, podríamos pasar una sonda de aspiración por este orificio y vamos a ver aquí que al final eso sale en la parte inferior de la máscara hacia el esófago y finalmente esto va a quedar en el estómago del paciente, lo que me va a facilitar drenar el contenido gástrico, disminuir la presión intraabdominal y además de eso, pues disminuir el riesgo que el paciente tenga de regurgitar. Entonces, es una máscara más evolucionada y funciona bastante bien. ¿Cómo la vamos a poner? Es muy fácil. Ya no hay necesidad de cogerla como un lapicero porque ya tiene una parte rígida acá arriba donde la podemos coger y vamos a abrir la vía aérea del paciente. Siempre vamos a hacer una apertura a la vía aérea, ya está lubricada, elegimos la máscara de acuerdo al peso del paciente y simplemente la insertamos y dejamos que ella llegue hasta su tope. Una vez llega a su tope, vamos a inflarla. Finalmente tenemos aquí una sensibilidad, va a decir que la máscara está inflada y pues la cantidad de aire que nos recomendó ella. Y posterior a eso vamos a ventilar al paciente por el orificio anterior y nos vamos a dar cuenta cómo ventila el paciente de forma adecuada. Entonces, es un dispositivo que se utiliza muy fácil, muy sencillo, resuelve en cuestión de segundos una dificultad que tenga el paciente en la vía aérea y pues va a mejorar la sobrevida del paciente. Para retirarla, pues la desinflamos, abrimos la vía aérea y simplemente la retiramos hacia arriba. Entonces, esa es una máscara laringea Supreme de segunda generación. Vimos que es de segunda generación porque trae un orificio adicional. Vamos a ver ahora. Estas son las carreras TEC con más demanda en 2026. Analista de datos. Tiempo de aprendizaje, 6 meses. Salario promedio, 35,000 pesos mexicanos al mes. Data Scientist. Tiempo de aprendizaje, 9 meses. Otra máscara
particularmente a mí me gusta mucho, es una máscara mucho más fácil de utilizar y pues por el sistema que se utiliza. Esta es una máscara laringea tipo iGel. Esta máscara también trae una información importante y es el número de la máscara, el rango de peso de pacientes que se puede utilizar, que no se usa 2 veces y que es látex free. Esta máscara viene en este calzador que se debe retirar, entonces para que ya permanezca en su forma. Y esta máscara además en su parte final o en la parte inferior trae un gel bien interesante. Este gel reacciona a la temperatura del paciente y lo que hace es que una vez la insertamos el gel se expande y cierra o sella la vía aérea de una forma hermética, lo que pues nos evita tener que insuflar. Entonces, si ustedes ven, esta máscara no trae un lugar de donde vaya a insertar el aire. Además, igual como las anteriores, trae ese orificio adicional, sino que en este caso lo trae lateral, hacia un lado, por donde puedo pasar una sonda de aspiración y que finalmente esa sonda de aspiración pues va a salir en la parte inferior y pues nos va a ayudar a drenar el contenido gástrico. ¿Cómo se pone? Es muy sencillo. Abro la vía aérea del paciente e inserto la máscara siempre con los textos mirándome hacia mí. Inserto la máscara hasta donde dé su tope. Una vez llega a su tope, lo que hacemos es verificar, ventilar al paciente y vemos que el paciente ventila perfectamente. Una ventilación cada 5 segundos. Vamos a ver en este momento otro elemento que es un poco más nuevo, un poco más moderno, y son las máscaras laríngeas de intubación. En este caso tenemos dos máscaras laríngeas, son la misma marca, sino que son medidas diferentes. Esta es una talla pues más pequeña que esta, eso depende del peso del paciente. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta porque aquí también trae una información bien importante que vamos a necesitar. Entonces, en este caso trae esta información y me va a decir que el tubo orotraqueal máximo que yo puedo atravesar por ella, a través de ella, es de 8.5 milímetros, es el tamaño máximo de tubo que puede pasar a través de ella. También nos va a decir con cuánto es la presión que va a quedar inflada, que va a quedar con menos de 60 centímetros de agua, y el rango de peso del paciente. Látex free y no usar más de una vez, no usar 2 veces. Bien, entonces estas máscaras de intubación son muy buenas y tienen un éxito de intubación a ciegas de un 60%. ¿Cómo funciona? Se debe lubricar, elijo el tamaño, pues de acuerdo al tamaño del paciente, ingreso la máscara laringea hasta donde me dé el tope, la debo inflar para hacer el sello y pues disminuir el riesgo que cuando vaya a hacer la intubación pues se me vaya el tubo hacia el esófago, y no solo eso, sino pues para poder ventilar adecuadamente el paciente. Y vamos a ventilar. Vemos como el paciente ventila adecuadamente por la máscara. Yo sé que la máscara está ventilando bien. Retiro esta parte superior de la máscara laringea y en ese momento puedo avanzar un tubo orotraqueal a través de ella. El éxito de intubación es del 60%. Entonces, cuando yo avanzo el tubo del paciente a través de ella, pues debo inflarlo. Finalmente se infla con 5 centímetros y pues después vamos viendo si requiere un poco más de aire o no, si hay escapes. Verifico antes de retirar la máscara si está intubado. Por ejemplo, en este caso estuvimos en el 40% de probabilidad de que no estuviera en la vía aérea. En caso de que pase eso, me gusta cuando pasa, porque si pasa esa situación es muy sencillo. Simplemente retiramos el tubo y en ese momento volvemos a conectar y ya nos descomplicamos de la intubación y seguimos ventilando al paciente a través de la máscara. Eso en caso de que no quede intubado. Si el paciente queda intubado y verificamos que efectivamente quedó intubado, lo que hacemos es procedemos a retirar la máscara laringea. Algunas personas la dejan por cuestiones de seguridad o a veces corre el riesgo de que cuando la están retirando pues se pueda extubar al paciente. Para retirarla, inflamos posterior la vía aérea y retiramos la máscara laringea de intubación. Hay otras máscaras laríngeas de intubación como la Fast Track, pero pues actualmente hay unos nuevos dispositivos que funcionan un poco mejor y son más cómodos de manejar. Bueno, hasta ahora vimos cómo enfocar al paciente y cómo hacer un abordaje con diferentes dispositivos, los dispositivos básicos como las cánulas de Guedel, las cánulas nasofaringeas y los dispositivos y las máscaras laríngeas de primera, segunda generación y máscaras de intubación. Vamos a ver
más adelante, cómo hacer una intubación orotraqueal, cómo utilizar el laringo, cómo hacer una intubación, cómo preparar la guía y cómo utilizar otros dispositivos más avanzados. Ok, chicos, entonces este fue así como que más o menos los pasos que deben de seguir para, pues ahora sí que poner una vía aérea o soporte vital aéreo para nuestros pacientitos, ¿sale? Sigamos con esto. Vamos a ver un poco de quemados. Ah, ya se ve. Ok. El abordaje de las quemaduras implica detener el proceso de lesión, enfriar la zona con agua fresca, no helada, por 5 o 30 minutos y evaluar la profundidad y extensión. El tratamiento incluye analgesia, ibuprofeno, paracetamol, limpieza, cura en ambiente húmedo, uso de apósitos, plata o miel y en casos graves, debridamiento antibiótico e injertos. Esto va a depender de qué tipo de gravedad tenga la quemadura. Abordaje inicial, primeros auxilios, seguridad, retirar a la persona de la fuente de calor, cortocircuito o agente químico, enfriamiento, aplicar agua corriente fresca, no helada, entre 5 a 30 minutos para reducir la temperatura, retirada de objetos, quitar ropa, anillos o joyas antes de que la zona se inflame a menos que estén adheridos a la piel. Cobertura, cubrir la quemadura con un paño limpio, seco o apósito estéril para evitar infecciones, no hacer uso de hielo, no romper ampollas y no aplicar pomada, grasa o remedios caseros en quemaduras graves. Clasificación de quemaduras. Primer grado, superficial, afecta la epidermis, ejemplo solar, enrojecimiento, dolor y sin ampollas. Segundo grado, espesor parcial, afecta dermis, dolor intenso, ampollas flictenas, superficie húmeda. Tercer grado, espesor total, afecta todas las capas de la piel, blanca, carbonizada o acatanada, generalmente indolora en la zona central. O sea, prácticamente aquí pues está totalmente quemado, ¿no? O sea, no se ve la piel como tal, es más, puede que se vea hasta la carne o el hueso, ¿no? Dependiendo de qué tan profunda sea la quemadura en su totalidad. Tratamiento y manejo de quemaduras leves, primer grado, limpieza suave con agua y jabón neutro, uso de cremas hidratantes, aloe vera para aliviar, analgésicos orales, paracetamol, ibuprofeno, cura en ambientes húmedos y apósito antimicrobiano si hay infección. Quemaduras graves, segundo o tercer grado, reposición hídrica fundamental en grandes quemados para evitar shock. Debridamiento, eliminación de tejido necrótico, coberturas especializadas, apósito de platas, sustituidos de piel o injertos, tratamiento quirúrgico, injertos de piel. Cuando acudir a urgencias, criterios de derivación, perdón, quemaduras de tercer grado, quemaduras que cubren gran parte del cuerpo, manos, pies, cara, genitales, articulaciones, quemaduras químicas y eléctricas, quemaduras con dificultad respiratoria, inhalación, seguido de infección, acumulación de dolor, pus, fiebre. Igual, va a depender mucho de con qué se quema el paciente y cómo es que quede su estado, pues ya van a deliberar qué tipo de quemadura tiene. Ok, ahora sí, les vamos a poner esta. Permítanme, chicos. ¿Cómo evitar trampas financieras? Descubre más sobre Olymp Trade. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se andan?
Bueno, hoy les traigo el primer vídeo de una serie de vídeos que tenía un montón de ganas de hacer desde que empecé el canal. Los que me sigan por Instagram ya sabrán que todo el tema de curas, úlceras, heridas, quemaduras, todo este tema me encanta, realmente me apasiona. Y no es de ahora, me apasiona desde que era estudiante de enfermería. De hecho, cuando terminé la carrera me fui como a 2000 kilómetros de mi casa a otra provincia a estudiar un máster especializado de un año en úlceras y heridas crónicas. Y bueno, que me enrollo. Hoy les traigo el primer vídeo de lo que va a ser una serie de vídeos sobre quemaduras. He decidido dividirlo en varias partes, ya que si lo hacía todo en un vídeo, pues iba a quedar un vídeo enorme de 1 hora y media. Entonces, dividiéndolo, bueno, pues cada uno va a poder ir a la parte que más se le acomode. En este primer vídeo vamos a hacer un pequeño recordatorio de las capas de la piel y vamos a hablar de la clasificación de las quemaduras según su etiología, es decir, según la causa que provoca las quemaduras. Y bueno, otra cosa, quédense hasta el final porque al final del vídeo les voy a hablar de un pequeño regalo que les tengo acerca del material que he utilizado para grabar este vídeo, ¿vale? Así que nada, venga, vamos al grano. Como siempre nos vamos a ayudar ahí de unas ilustraciones y un texto que nos va a ayudar a desarrollar un poquito mejor el tema. Bueno, vamos a empezar haciendo un pequeño recordatorio de las capas de la piel porque para entender el mundo de las quemaduras y para entender la clasificación de las quemaduras es fundamental empezar por aquí. No podemos avanzar en tema de quemaduras si no entendemos la estructura anatómica de la piel. Este tema, por cierto, ya lo traté en detalle en un vídeo que tengo en el canal, que por cierto es uno de los vídeos que más éxito ha tenido hasta ahora, en el que abordo con detalle todo el tema de las capas de la piel. Se los voy a dejar por aquí arriba para los que quieran verlo y tener un conocimiento un poco más sólido que lo vean. Pero bueno, los que no les apetezca o no tengan tiempo, pues les hago aquí un pequeñísimo recordatorio. De hecho, esta imagen es exactamente la misma que utilicé en ese vídeo. Bueno, bien. Pues si avanzamos de la parte más exterior hacia la más interior de la piel, nos vamos a encontrar con que la primera capa es la epidermis. Es la capa más externa de las tres que componen la piel y está formada por tejido epitelial y queratinocitos, que son los que producen la queratina, que es una proteína fibrosa que hace que la epidermis sea una capa resistente y protectora. La epidermis es avascular, es decir, no tiene suministro sanguíneo propio. Y la epidermis está formada por 5 estratos, que del más superficial al más profundo son los siguientes: el estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso de Malpighi y basalo germinativo. Bien, pues después de la epidermis nos encontramos con la dermis. La dermis es la capa intermedia de la piel. Está situada justo por debajo de la epidermis y justo por encima de la hipodermis. La dermis está compuesta de tejido conjuntivo laxo y tejido fibroso y está dotada de abundantes terminaciones nerviosas y muchos vasos sanguíneos. El tema de las terminaciones nerviosas va a ser clave para las quemaduras, así que acuérdense que en la dermis es donde está la mayoría de las terminaciones nerviosas. Y bueno, aquí en la dermis se sitúan muchas estructuras importantes como pelo, glándulas sebáceas, músculos, papilas, folículos pilosebáceos. Todas estas estructuras se ubican aquí en la dermis. Y por último tenemos la hipodermis. También se la conoce como tejido subcutáneo, la capa grasa de la piel. Es la capa más profunda, está justo por debajo de la dermis y está formada por tejido conjuntivo laxo y básicamente es rica en tejido graso, en adipocitos. Aquí es donde encontramos arteriolas y vénulas un poquito mayores. Por cierto, cuando inyectamos un medicamento, como por ejemplo la insulina, es aquí, es en la hipodermis donde se inyecta. Y ya por debajo de la hipodermis tendríamos pues ya el resto de estructuras profundas como fascia muscular, músculos, tendones, grandes arterias, venas, nervios, huesos y demás. Bueno, pues esto es un mega resumen en un par de minutos de las capas de la piel. En el otro vídeo me pasó casi 15 minutos hablando y desglosando todas las capas de la piel. Si quieren un poco más de información, vayan a este vídeo. Bien, perfecto. Pues con el recordatorio hecho, vamos a entrar en materia de quemaduras. Cuando pensamos en quemaduras, seguramente la mayoría de nosotros pensamos en quemaduras por calor, en agua hirviendo, aceite, fuego, pero en realidad hay muchos tipos de quemaduras, como las térmicas, químicas, eh, incluso radioactivas. Así que bueno, vamos a irlas viendo una por una las particularidades de cada una. Vamos a empezar por las térmicas. Estas yo creo que son las más conocidas de todas, ¿no? Son en las que primero pensamos cuando hablamos de quemaduras. Aquí tendríamos varios tipos. Fundamentalmente son 4: las quemaduras por vapor, por llama, por contacto y por fricción. Primero tendríamos las quemaduras por vapor, que básicamente son escaldaduras por líquidos calientes, es decir, por el vapor del líquido. Por ejemplo, cuando abrimos un caldero de agua hirviendo, ¡fua!, y sale todo el vapor del líquido, pues, y nos quema la piel, nos quema la cara, la mano, pues eso sería una quemadura por vapor. Tienden a ser más extensas que las de por llama, aunque son más superficiales y más limpias.
Luego tendríamos las quemaduras por llama, seguramente las más conocidas, ¿no? En este caso hay un contacto directo con las llamas de fuego. Suelen estar más localizadas, pero suelen ser quemaduras más sucias que las escaldaduras y tienden a complicarse un poquito más. Luego, en tercer lugar, tendríamos las quemaduras por contacto, que es cuando nuestra piel entra en contacto con algo muy caliente. Por ejemplo, una quemadura cuando tocamos un radiador muy caliente, quemadura muy típica de invierno en las zonas muy frías. Y por último tendríamos las quemaduras por fricción, que estas quemaduras se dan cuando hay un roce con algo y se genera un calor local se genera calor local por fricción y bueno, pues provoca la quemadura. Esto sería, por ejemplo, cuando tenemos agarrada una soga, la soga se resbala y nos quema la mano. Bueno, pues estos serían los 4 tipos de las quemaduras térmicas. Vamos a ver ahora las quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas se producen por la acción directa de la corriente eléctrica al entrar en nuestro cuerpo o por el calor que generan al pasar por los tejidos. Son quemaduras súper típicas de las personas que trabajan en el mundo de la construcción, electricista, mantenimiento eléctrico y demás. Aquí vamos a distinguir 2 tipos de quemaduras eléctricas, las de bajo voltaje y alto voltaje. Las de bajo voltaje, ¿vale? Las de bajo voltaje provocan poca destrucción de tejido, es decir, lo que es la herida, la quemadura, suele ser pequeña y el daño está localizado a la zona a los puntos de contacto. Son típicas de cuando agarramos 2 cables y nos pasa corriente, como ven en la foto, pues ahí se provoca la quemadura eléctrica. Pero cuidado porque conllevan un elevado riesgo de lesión al sistema eléctrico del corazón, pudiendo incluso llegar a provocar una parada cardíaca. Así que debe descartarse siempre una alteración electrocardiográfica y es recomendable monitorizar al paciente durante al menos 12 horas. Así que cuidado, porque aunque la quemadura por bajo voltaje sea pequeño, tenemos que monitorizar al paciente y tener en cuenta posibles daños al corazón. Y bueno, estas quemaduras no suelen producir ningún daño en estructuras profundas de la piel. Pero recuerden, aunque sea pequeña, monitorizar siempre al paciente electrocardiográficamente. Si tus herramientas están desactualizadas, tus resultados también lo estarán. Con Monday.com todos están alineados en un solo lugar. Luego tenemos las de alto voltaje. Poca broma con estas quemaduras, poca broma porque en este caso sí que hay una gran destrucción de tejidos en los puntos de contacto y en las estructuras internas, sobre todo las estructuras cercanas al recorrido de huesos largos. También, por supuesto, igual que las de bajo voltaje, pues tienen, y si las de bajo voltaje lo tenían, estas con más razón tienen un elevadísimo riesgo de producir daños eléctricos al corazón. Estas quemaduras suelen ser muy complejas, muy complejas, muy profundas, dañan muchas estructuras profundas, así que estas quemaduras siempre se derivan a unidades especializadas de quemado, se derivan al ámbito hospitalario y preferiblemente a unidades de grandes quemados, porque van a ser muy complejas y requerir tratamientos quirúrgicos y demás. Y luego, vale, aquí metí una cosa que realmente no es una quemadura eléctrica. Bueno, una cosa, no lo comenté antes, la de bajo voltaje es menos de 1000 voltios y las de alto voltaje son más de 1000 voltios, que sí que lo apunté por aquí. Y luego tenemos las quemaduras por fogonazo o por flash eléctrico. Las he metido en este apartado de eléctricas, aunque realmente no son técnicamente quemaduras eléctricas. La causa de esta quemadura es la llamarada que se genera al producirse un cortocircuito, pero, y esto es importante, nunca hay paso de corriente a través del organismo de la persona. Entonces realmente estas lesiones, como no hay paso de corriente, pues las podemos clasificar como quemaduras térmicas por llama. Y claro, en estos casos no existe ninguna de las complicaciones a nivel cardíaco que hablábamos en las quemaduras eléctricas. Así que bueno, las metí por aquí, pero que sepan que realmente no son quemaduras eléctricas. Bueno, pues ya tendríamos visto las quemaduras eléctricas, vamos a meternos con otras también muy comunes en el ámbito laboral y muy interesantes, que son las quemaduras químicas. Oye, por cierto, si te está gustando el vídeo, considera suscribirte al canal si no estás ya suscrito. Aquí abajo vas a ver un botón de suscribirte, una campanita. Si la activas la campanita, pues te van a avisar cuando llegue algún vídeo. Y bueno, es totalmente gratuito, no te cuesta nada ni suscribirte ni darle a la campanita y a mí me ayudas a seguir creando contenido. Así que ya sabes, si no estás suscrito, dale ahí a suscribirte y deja un like y algún comentario en el vídeo, ¿vale? Bueno, pues venga, seguimos. Nada, ya nos va quedando un poquito para acabar. Las quemaduras químicas son producidas por sustancias ácidas o básicas, ¿vale? En estos casos la destrucción tisular, es decir, la herida, se debe por un lado al calor que generan las reacciones exotérmicas de los productos químicos y por otro lado a las reacciones químicas que conllevan la desnaturalización de las proteínas. Entonces, la intensidad de una quemadura química va a depender de varios factores.
de la concentración del agente químico, de la cantidad de producto que provoca la quemadura, del tiempo de exposición o de contacto con la piel, de la penetración tisular y del mecanismo de acción o de la toxicidad del agente químico. La gravedad va a depender de estos 5 factores. También en estas quemaduras es súper importante saber si lo que lo causó es un ácido o es una base o es un álcali y cuál fue su presentación física. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a verlo. Las quemaduras provocadas por ácido, lo que ocurre es que el material ácido provoca la necrosis de la zona afectada por coagulación con precipitación de las proteínas. 2 ejemplos de material ácido sería el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, muy comunes en el ámbito laboral en algunas profesiones. Y las quemaduras por álcali son las que provocan la necrosis por licuefacción. Y esto, el hecho de que provoque necrosis por licuefacción de las proteínas, permite que la base, que el álcalis, penetre más profundo, ¿vale? En el tejido lesionado. De ahí que las quemaduras por álcalis, por material alcalino, produzcan una lesión mucho más profunda que los compuestos ácidos. O sea que las lesiones por álcalis, mucho más peligrosas. Ejemplos de esto muy comunes, la sosa cáustica, que la tiene mucha gente en su casa, amoníaco, detergentes, son ejemplos de base. Y bueno, en general, para ambos tipos de quemaduras químicas, y esto es importante, hay que tener en cuenta que hasta la total retirada del químico del cuerpo, el químico sigue provocando su efecto, sigue quemando. No es como las quemaduras por calor, que refrescas la zona y ya está. Aquí, hasta que no retires por completo el químico, va a seguir quemando. Y esto es importante porque esto va a condicionar el orden de actuación. Pero bueno, esto me estoy adelantando porque esto es parte del cuarto vídeo, ¿vale? Así que si quieren saber más sobre las quemaduras químicas, atentos al canal, suscríbanse, porque en el cuarto vídeo vamos a hablar bastante sobre esto. Las quemaduras químicas son muy complejas, son muy particulares y bueno, conviene ahondar con detalle el tratamiento de estas quemaduras. Vale, y ahora ya sí que nos vamos a algunas más sencillitas, vamos con las quemaduras solares. Estas seguramente son conocidas por todo el mundo y quien más, quien menos, pues quien nos ha quemado en el sol, quien no ha ido de joven a la playa, no se ha puesto crema y se ha hecho una quemadura solar importante, ¿verdad? Entonces aquí la causa de la lesión es una exposición excesiva a la radiación solar sin una protección adecuada. Las quemaduras solares generalmente no revisten demasiada gravedad, la mayoría son quemaduras de primer grado que no producen ningún trastorno hemodinámico. En algunas ocasiones la mayoría afectan a la epidermis, son quemaduras de primer grado, en algunas ocasiones profundizan un poquito más a la dermis y forman flictenas, pero es raro, la mayoría se quedan quemaduras de primer grado. Entonces estas quemaduras, la sintomatología no se desarrolla por completo hasta que han pasado varias horas, así que para valorar una quemadura solar conviene que hayan pasado varias horas desde la exposición. Y bueno, aunque decimos que no son quemaduras especialmente complicadas. He escuchado historias, he acompañado procesos, he aprendido que no todo lo que duele se dice. Con el tiempo entendí que comprender. Tampoco hay que descartar daños colaterales, por ejemplo, importante, sobre todo en niños y ancianos, tenemos que descartar que haya deshidratación. También que pueda haber una insolación, un golpe de calor y otras causas aparte de la quemadura. Así que bueno, son quemaduras sencillas, pero hay que tener en cuenta otros factores. Luego nos vamos a las quemaduras por frío. Y aquí muchos dirán, ¿cómo? Una quemadura por frío, pero que el frío también quema. Esto no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo va a quemar el frío? Bueno, pues sí, son lesiones muy habituales, sobre todo en los escaladores de alta montaña, en los alpinistas de alta montaña, que pasan mucho tiempo expuestos a temperaturas muy frías. Esto, si se ven algún documental del Everest, de escaladas en el Himalaya, en la cordillera del Himalaya, el Everest, el K2, todas estas grandes cumbres, todo lo que sea de 7000 para arriba, donde el frío es muy intenso y pasan muchas horas expuestos, pues verán que muchos escaladores se les quema la nariz, las orejas, las puntas de los dedos, los pies. Son quemaduras por frío. Bien, pues ¿cómo se produce exactamente el daño? Pues aquí lo que ocurre es que el frío extremo en los tejidos produce una vasoconstricción brutal y va a provocar una solidificación del agua del interior de las células. Y esto es lo que va a provocar la quemadura por frío. En el mundo sanitario, el ejemplo más claro que podemos ver son las quemaduras por frío, es el uso del nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es nitrógeno en estado puro a una temperatura de menos 195 grados, si no recuerdo mal, es decir, muy frío. Entonces, en el ámbito sanitario se utiliza mucho en dermatología y cirugía menor para quemar pequeñas lesiones, por ejemplo, verrugas víricas, dermatofibromas, como ven ahí en la foto, está quemando una verruga vírica, pues se utiliza mucho, ¿vale? Se provoca una quemadura por frío y se destruye la lesión.
Así que bueno, quemaduras por frío, interesantes. Y vamos a las quemaduras, son menos habituales afortunadamente, pero no por ello son menos importantes. Las quemaduras, perdón, radioactivas. Vale, las quemaduras radioactivas son lesiones producidas por radiaciones ionizantes como rayos X, gamma y también por no ionizantes como radiaciones solares, ultravioleta, láser, microondas, infrarrojo y demás. Aquí tendríamos, por ejemplo, muchos tratamientos médicos que utilizan radioterapia para tratar algunos tipos de cánceres y que básicamente utilizan altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores. Pues en numerosas ocasiones un efecto secundario conocido, pero bueno, un efecto secundario de estos tratamientos son las radiodermitis y las quemaduras en la piel por estas altas dosis de radiación. O bien, esto, por ejemplo, sería un ejemplo de quemadura radioactiva. Bueno, pues nada, esto es todo lo que les quería hablar en este primer vídeo. Como ven, hemos hecho un repaso de la anatomía de la piel y ya sabemos todos los diferentes tipos de quemaduras que hay. Pero esto es solo el principio, nos quedan otros 5 vídeos donde vamos a profundizar en temas súper interesantes de las quemaduras. Vale, les animo a estar atentos, a suscribirse al canal. Sale, chicos, entonces prácticamente es ese. Déjenles pongo el otro para que lo vean. Porque nos quedan 5 vídeos súper. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se andan? Bueno, bienvenidos al segundo vídeo de la serie sobre quemaduras. Como ya les dije, estos vídeos sobre quemaduras van a ser una serie de 6 vídeos aproximadamente. En el primero ya hicimos un recordatorio de las capas de la piel y hablamos sobre la clasificación según la etiología, es decir, según la causa de la quemadura. En este segundo vamos a hablar de la clasificación según la profundidad de la quemadura, es decir, según los grados de la quemadura, ¿vale? Según la profundidad que alcanza, según el daño y la profundidad que alcanza en la piel. Si lo único que les interesa es esto, pues bien, perfecto, pueden ver este vídeo solo y ya está. Pero si quieren tener una idea sólida y general sobre las quemaduras, les recomiendo ir al primer vídeo, que se los dejaré por aquí arriba, y así pueden empezar a verlo todo en un orden lógico. Y bueno, pues nada, como ya es habitual en el canal, vamos a utilizar unas ilustraciones y unas fotos para irlo explicando. Bueno, para entender esto es importantísimo conocer la anatomía de la piel. En el primer vídeo ya hicimos un repaso de la anatomía de la piel. Les recuerdo que tienen otro vídeo de casi 15 minutos hablando solo de la anatomía de la piel, que también se los voy a dejar por aquí arriba. Así que bueno, en este vídeo no voy a volver a repasar todo, pero como realmente es tan importante conocer la anatomía de la piel para entender este capítulo, nada, les hago un recordatorio en menos de un minuto. Miren, ¿se acuerdan de esta imagen, no? Es la misma que utilizamos para los otros vídeos. Lo más importante para este vídeo es que recuerden que la piel tiene 3 capas, ¿vale? Epidermis, dermis e hipodermis. Que la epidermis es la capa más superficial y que es avascular, luego que por debajo de la epidermis está la dermis, que es la capa más importante donde están todas las estructuras, pelo, glándulas sebáceas, papilas de la dermis, músculos, folículos, y que por debajo está la hipodermis, que también es el tejido subcutáneo. Y ya por debajo de la hipodermis estarían las estructuras profundas, huesos, músculos, tendones. Vale, bueno, pues con que se acuerden de esto ya es suficiente. Con este esquema en la cabeza vamos a entrar ya un poquito en materia. Vamos a ir viendo de menos grave a más grave, ¿vale? De quemaduras menos graves a más graves. Así que lo primero que vamos a ver, lógicamente, son las quemaduras de primer grado. El ejemplo más claro de este tipo de quemaduras es el que vemos en la imagen, que son las quemaduras solares. En cuanto a la afectación, bueno, no se los dije, pero vamos a ir siguiendo en todo este esquema. Primero la afectación, signos, síntomas, dolor, evolución y secuelas. Y le iré combinando ahí con algunas imágenes. Y aquí a la izquierda podrán ver unos esquemas con el mismo que utilizamos nosotros y con otro que lo he extraído de otro manual. ¿Vale? Más o menos la profundidad que alcanzan. Bien, en cuanto a la afectación, las de primer grado solo afectan a la epidermis, sin llegar a dañar las células del estrato basal. Y en cuanto a los signos, pues suele ser un eritema. A la exploración nos encontraremos con una piel caliente, seca, pero no suele haber exudados ni flectemas. En cuanto a los síntomas, el más clásico es la hipersensibilidad al más mínimo contacto, con sensación de picor, escozor, quemazón, la piel está seca, tersa y puede aparecer esa sensación de escalofríos y piloerección. Seguro que todos nos hemos quemado alguna vez con el sol y es la sensación esa tan desagradable cuando llegas a casa, te acuestas y hasta el roce de las sábanas te molesta muchísimo.
Y en cuanto al dolor, pues ya lo estamos diciendo, generalmente es de leve a moderado, puede llegar a intenso en algunos casos en función de la etiología y de la zona afectada. Y ojo, porque es incorrecto pensar, como se afirma en muchos manuales, que estas quemaduras solo causan ligeras molestias, ¿vale? El dolor es algo muy subjetivo, es algo totalmente subjetivo y cada individuo responde de forma diferente al dolor. Así que hay algunos individuos que estas quemaduras pueden causar con mucho dolor. Y en cuanto a la evolución, pues no, normalmente se descaman y se renueva el estrato córneo en un plazo de 3 a 5 días y ahí va desapareciendo paulatinamente el dolor, la hipersensibilidad y la tirantez. Pues si nos hemos quemado alguna vez con el sol, que son las típicas, parece que estamos mudando la piel como un lagarto, ¿no? Cuando pasan 3 4 días, como vemos aquí en esta imagen, pues empezamos a mudar la piel. Vale, y en cuanto a las secuelas, pues no dejan ningún tipo de secuelas, salvo que haya complicaciones. No hay pérdida de integridad cutánea y aunque sean muy extensas, normalmente no implican riesgo de deshidratación, de infección y de alteraciones sistémicas. Vale, pues vamos con las de segundo grado. Las de segundo grado las vamos a dividir en segundo grado superficial y segundo grado profundo. Vamos a ver primero las de segundo grado superficial. Un ejemplo de este tipo de quemaduras puede ser la típica con agua caliente o vapor de agua, ¿vale? En la que nos ha caído agua caliente en la mano, hemos quitado la mano rápido, no ha dado tiempo a que profundice, pero sí que ha pasado de una quemadura de primer grado. Es muy habitual estas quemaduras en los cocineros, ¿vale? Las personas que pasan mucho tiempo en las cocinas. En cuanto a la afectación, pues afecta a todos los estratos epidérmicos, es decir, quema toda la epidermis y llega hasta la dermis papilar. No afecta a la dermis reticular ni a la raíz de los folículos pilosebáceos, por lo que quedan abundantes islotes de células epiteliales en las crestas epidérmicas y en el interior de las glándulas y folículos, que van a facilitar la posterior epitelización. En cuanto a los signos, pues el más característico es la ampolla, la flictena, la bulla, no sé cómo lo llaman en el país del que me estén viendo, pero bueno, yo aquí me referiré como ampolla o flictena, ¿vale? Aunque ojo, porque puede haber ampolla o no. Es decir, la ampolla no es un signo patognomónico, no siempre aparece ampolla en las quemaduras de segundo grado. Ya que la epidermis puede estar retraída, ¿vale? Dejando la dermis al descubierto, así que suele haber ampolla, pero no siempre la hay. Para poder realizar un diagnóstico preciso es imprescindible de retirar toda la epidermis muerta, es decir, retirar la ampolla y ver lo que hay debajo. Si debajo de la flictena nos encontramos, como vemos aquí en estas imágenes, como vemos en esta imagen o en esta otra, fíjense el lecho que hay aquí una vez hemos retirado la flictena, si nos encontramos una superficie rosada, lo cual indica una buena permeabilidad de la red capilar superficial, una superficie rosada, lisa, brillante, muy exudativa, pues nos indicará que estamos ante una quemadura de segundo grado superficial. En cuanto a los síntomas, la hiperestesia son quemaduras muy dolorosas, tal vez de las más dolorosas que hay, porque todas las terminaciones nerviosas están expuestas, son quemaduras tremendamente dolorosas. Y así que el contacto con cualquier objeto, incluso con el aire, va a provocar un dolor intenso. En cuanto al dolor, pues ya hemos dicho, quemaduras muy dolorosas porque todas las terminaciones están expuestas. En cuanto a la evolución, epitelizan relativamente rápido, en 7-14 días, salvo que haya infección, no dejan secuelas, no va a presentar mayor problema, y epitelizan desde los islotes epidérmicos que dijimos que han quedado intactos. Y en cuanto a las secuelas, pues nada, ligeras discromías, manchas que van desapareciendo con el tiempo y nada, y no suele haber secuelas importantes. Bueno, pues vamos ahora con las de segundo grado profundo. Oye, por cierto, ya lo comenté en el vídeo anterior, si te está gustando el vídeo, considera suscribirte, abajo tienes un botón que pone suscribirse, le puedes dar a la campanita para que te avise siempre que llega un vídeo nuevo. Esto es algo totalmente gratuito, no se te cobra nada por suscribirte al canal y a mí me ayudas a seguir creando contenido, ¿vale? Así que ya sabes, suscríbete y dale un like al vídeo. Y bueno, vale, seguimos con las de segundo grado profundo. Bueno, pues dijimos que las quemaduras de segundo grado las dividimos en superficial y profundo. Acabamos de ver las de superficial, vamos a ver las profundas. Un ejemplo típico de estas quemaduras podría ser lo mismo de antes. Nos quemamos con agua caliente, con aceite hirviendo, sobre todo con aceite, no retiramos la mano con el tiempo suficiente o el aceite, el líquido, está en contacto durante mucho tiempo y le da tiempo al calor a penetrar y causar más daño. Bueno, pues la afectación, en este caso, afecta a todos los estratos epidérmicos, llega hasta la dermis reticular, pero, y aquí está el límite, no llega al tejido subcutáneo, ¿vale? No afecta al tejido subcutáneo. La dermis papilar con todas las crestas epidérmicas queda necrosada y solo quedan viables algunas células epidérmicas.
Las terminaciones sensitivas suelen estar también, los nervios suelen estar destruidos o casi destruidos en su totalidad. En cuanto a los signos, pues pueden presentar flictenas o no, o zonas de epidermis denudada por la pérdida y retracción de la capa epidérmica lesionada. Y en ocasiones en estas quemaduras nos puede confundir el hecho de que la epidermis pueda permanecer adherida a la dermis y no llega a formar flictena, pero realmente esta capa al pasar con una gasa húmeda se retira bastante rápido. Y el lecho suele tener una coloración rojo intenso, marronácea o incluso blanca, como vemos aquí en esta imagen o en esta otra. Entonces, esto se debe por la coagulación o por el colapso de los capilares. Suelen ser lisas, brillantes y también muy exudativas. Entonces vemos la diferencia, ¿no?, de las de segundo grado superficial, que tenían un lecho rosado, brillante, con un aspecto un poquito más sano, a estas que tienen este lecho blanco, ¿no?, blanco marronáceo, con un aspecto menos sano. En cuanto a los síntomas, son lesiones dolorosas, pero menos dolorosas que las superficiales, por lo que les comenté que las terminaciones nerviosas están totalmente destruidas. Y en cuanto a la evolución, epitelizan lento a partir de las células epidérmicas que han quedado y también a partir de los bordes de la herida van cerrando. Pueden tardar desde un mínimo de 15 a 20 días, pero se pueden extender durante varios meses. Así que estas quemaduras van a ser un poquito lentas en curar. Y en cuanto a las secuelas, pues si cicatrizan por segunda intención, sí que pueden dejar secuelas estéticas y funcionales, ¿vale? Según la zona que afecte, zonas de articulación, movilidad, y secuelas estéticas, discromías permanentes, retracciones, cicatrices hipertróficas. Así que bueno, en este caso ya nos encontramos con secuelas importantes. Bueno, muy bien, pues terminamos con las de segundo grado profundo y vamos a las últimas, con estas ya acabamos, que son las de tercer grado. Este tipo de quemaduras se suelen ver mucho en los incendios de casas, lugares cerrados, en los que el calor ha penetrado en el cuerpo durante mucho tiempo y no se ha podido retirar a la persona de la fuente de calor. Un ejemplo de estas quemaduras, pues es eso, cuando la ropa se prende fuego, se queda pegada la ropa al cuerpo y el calor de la ropa que se ha prendido fuego penetra durante mucho tiempo y provoca un daño importantísimo y muy profundo. En cuanto a la afectación, nos encontramos que afecta a todo el espesor de la piel, afecta al tejido subcutáneo, incluso a estructuras profundas, afecta a fascia, huesos, músculos, tendones, ¿vale? Afecta a todo lo que está por debajo del tejido subcutáneo. Por supuesto, epidermis y dermis quedan completamente destruidas, no queda ninguna célula epidérmica viable. Y en cuanto a los signos, el más característico es la escara, ¿vale? La escara que se forma por la momificación del tejido quemado. Al tacto nos encontramos con quemaduras con un tacto seco, acartonado, el color puede ir desde blanco nacarado, como vemos aquí en esta imagen, hasta negro, hasta carbonizado. Y no siempre se manifiestan de forma tan clara como aparece en la bibliografía. A veces las podemos confundir con una quemadura de segundo grado profundo. En cuanto a los síntomas, pues mira, aquí es curioso, ¿vale? Aquí les pongo esta imagen, puede ser un poco desagradable para algunos, pero bueno, es así. Estas quemaduras, en la parte central de las quemaduras, y ojo, porque lo que voy a decir es importante, ¿vale? El matiz. En la parte central de la quemadura suele haber anestesia. ¿Por qué? Porque al estar destruido todas las capas de la piel, todas las capas de la epidermis y dermis, todas las estructuras nerviosas, todos los nervios quedan completamente destruidos. Es decir, que en la parte central hay una anestesia completa. Por eso vemos aquí esta imagen que pinchamos al paciente con una aguja y el paciente no se entera que le estamos pinchando. Pero, y ojo, aquí viene lo importante, no significa que estas quemaduras no duelan, al contrario de lo que pone en alguna bibliografía. Estas quemaduras pueden ser muy dolorosas también. ¿Por qué? Porque es cierto, si vemos aquí esta imagen, que es la imagen de la parte derecha, la de la aguja, que en la parte central puede que no duela, pero fíjense toda esta parte superficial. Aquí sí que están las terminaciones nerviosas conservadas. Entonces, en la parte periférica de la lesión puede causar mucho dolor y también puede causar dolor por la compresión de estructuras profundas. Así que no significa que estas quemaduras no duelan, significa que no duelen en la parte central, pero sí que pueden ser dolorosas. En cuanto a la evolución, pues suele ser muy lenta, ¿vale? Una evolución muy lenta, necesita desbridamiento autolítico, granulación desde planos profundos, y el cierre por segunda intención solo es viable en lesiones muy poco extensas. Estas heridas casi siempre requieren de tratamiento quirúrgico, desbridamiento quirúrgico, injertos cutáneos, son lesiones
que van a evolucionar de forma muy lenta. Por cierto, lo veremos en el siguiente vídeo, estas lesiones siempre se derivan al hospital, ¿vale? Preferiblemente a unidades de quemado. Y en cuanto a las secuelas, pues dejan unas secuelas terribles, ¿vale? Unas discromías permanentes, cicatrices hipertróficas, retracciones, queloides, sinequias, amputaciones y sobre todo, algo que no tenemos muchas veces en cuenta, secuelas psicológicas permanentes. Así que estas quemaduras son las peores. Y bueno, con estas acabamos. Habíamos dicho quemaduras de primer grado, de segundo grado superficial y profundo, las de tercer grado que las acabamos de ver y acabamos. Oh, ¿qué tenemos aquí? Quemaduras de cuarto grado. De esto no habíamos hablado, ¿no? Bueno, pues nada, he querido ponerles todo aquí, no vamos a profundizar en esto, porque revisando algunas guías, ya les comenté que para preparar este material he revisado muchísimas guías, protocolos, algunos un poco antiguos, y en algunas guías antiguas me encontré con este concepto de quemaduras de cuarto grado. Actualmente ya no se utiliza, sino que se engloban todas en el tercer grado, pero que sepan que si revisan algún manual antiguo se pueden encontrar con quemaduras de cuarto grado. Y esto hacía referencia a cuando las quemaduras afectaban a hueso, músculo, estructuras profundas y se producía una carbonización. Pero bueno, ya les digo que el término actualmente está un poco desactualizado y se utilizan las de tercer grado. Bueno, pues nada, ahora sí, esto fue todo lo que les quería comentar en este segundo vídeo. Les animo a verlo por orden, a ver primero el primer vídeo y luego este segundo. Nos quedan otros 4 vídeos, ¿vale? La serie está compuesta por 6 vídeos. Sale, chicos. Déjenles pongo el otro para que más o menos chequen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se andan? Bueno, bienvenidos a esta tercera parte de la serie de vídeos sobre quemaduras. Hemos visto cositas interesantes en las 2 primeras partes. Si aún no las han visto, se las dejo por aquí arriba. Y bueno, en esta tercera parte, en este tercer vídeo, vamos a ver también cositas interesantes, ¿vale? Vamos a ver cómo valorar una quemadura, vamos a ver qué aspectos tenemos que tener en cuenta cuando nos llega una quemadura a la puerta de urgencias, al centro de salud, al servicio donde estemos trabajando. Vamos a ver, va a ser la parte central del vídeo, va a ser cómo calcular la superficie corporal quemada, la superficie corporal total quemada. Y también vamos a ver, importante ya para el final del vídeo, cómo decidir si nos quedamos con una quemadura en el centro de salud o en nuestra casa y la atendemos en un nivel de atención primario, o cuando tenemos que derivar una quemadura a un nivel hospitalario, una unidad de quemado, súper importante. Vale, así que nada, venga, vamos para allá, vamos al grano. Te digo lo mismo, por cierto, que no se me olvide que en los vídeos anteriores, si solo te interesa saber esta parte de cómo calcular la superficie corporal quemada, porque vienes buscando solo eso, pues perfecto, te ves este vídeo y ya está. Pero si quieres tener un conocimiento súper sólido del tema de quemaduras, te recomiendo empezar por el primer vídeo e ir un poco en orden lógico. Ver primero la parte 1, parte 2 y luego la 3, 4, 5 y 6. De momento van a ser 5, ¿vale? Así que nada, venga, vamos al grano. Vamos a suponer que estamos trabajando en un servicio de urgencias extrahospitalario y nos llega un paciente quemado, nos llega un paciente con una quemadura. Bueno, pues, o que simplemente estamos en casa, podemos estar en casa, nos hemos quemado, tenemos un familiar que se ha quemado. Vamos a ver qué cosas tenemos que hacer con este paciente. Bueno, lo primero, el manejo inicial del paciente gran quemado, aquí estamos hablando sobre todo del gran quemado, se basa en los principios del paciente politraumatizado. Es decir, aunque esto parezca contradictorio, nos vamos a olvidar de momento de la quemadura. Aunque parezca lo más visual, lo más impactante, ¿no? A lo que primero vamos a centrar la atención, de momento nos vamos a olvidar de eso y vamos a seguir la secuencia ABC. Es decir, primero vamos a valorar la vía aérea, vamos a ver que tenga la vía aérea abierta. Luego vamos a ir a la respiración, vamos a ver que el paciente esté respirando bien, que esté ventilando bien, y luego la circulación, ¿vale? Vamos a ver que la circulación sea buena y que tengamos pulso. Una vez nos aseguramos que estos 3 puntos son correctos y que el paciente está vivo, que está respirando, que la ventilación es buena, que hay pulso, que hemodinámicamente está estable, entonces ya nos centramos en la quemadura. Bueno, pues nada, como en principio esto es un vídeo sobre quemaduras y no sobre urgencias ni sobre paciente politraumatizado, vamos a suponer que el paciente está bien, que está respirando, está todo correcto, tiene pulso y nos centramos en la quemadura. Bueno, pues llegados a este punto es fundamental valorar una serie de aspectos específicos de la quemadura que tenemos que tener en cuenta. Y para eso nos vamos a poner aquí en la pantallita y vamos a hacer uso, como siempre en los vídeos, de unas imágenes, unas ilustraciones para ayudarnos un poco. Vale, pues lo primero sería, a ver que me funcione esto aquí. Lo primero sería la hora cero.
¿Qué es esto de la hora cero? Pues es la hora aproximada en la que se produce la lesión. Y esto va a ser importante por varios motivos. Primero, para determinar si la lesión puede seguir profundizando o no. No es lo mismo una quemadura térmica. Si no saben lo que es la quemadura térmica, vayan al primer vídeo y lo ven. No es lo mismo una quemadura térmica de 5 minutos de evolución, que el paciente se quemó y vino corriendo a la puerta de urgencias, una quemadura que ya hace 3 horas que el paciente se quemó. Vale, fundamental. Y también en los pacientes grandes quemados va a ser importante a la hora de la reposición de volumen. Luego, lo siguiente es el agente y tiempo de contacto. Es necesario saber qué causó la quemadura para podernos hacer una idea de la profundidad de la lesión y del tratamiento. Como ya comentábamos en los vídeos anteriores, no es lo mismo una quemadura eléctrica, por ejemplo, como vemos aquí en esta imagen, no es lo mismo una quemadura eléctrica en la que tenemos que hacer una monitorización electrocardiográfica porque hay un riesgo de parada cardíaca más bien, esto lo vimos en el primer vídeo. No es lo mismo una quemadura eléctrica que una térmica, por ejemplo, en la que no hay riesgo cardíaco, o una química en la que tenemos que retirar todo el producto de la piel antes de que siga profundizando. Fundamental, agente que produce la quemadura y tiempo de contacto. Otra cosa importante, el recinto, si es un recinto abierto o cerrado. ¿Por qué? No es lo mismo una quemadura en un recinto abierto que en un recinto cerrado. Si se produce la quemadura en el contexto de un incendio, en una cocina, en una habitación cerrada, podemos sospechar de lesiones inhalatorias, ¿vale? Que el paciente haya inhalado gases, que haya inhalado humo, que pueda haber compromiso respiratorio porque se haya quemado o calcinado las vías respiratorias, así que es fundamental saber dónde ocurrió la quemadura. Y por último, el mecanismo del accidente, es decir, cómo se produjo exactamente esta quemadura, ¿vale? ¿Qué estuvo involucrado? Porque tenemos que valorar el conjunto. Puede ser que el paciente inicialmente venga por una quemadura, el paciente viene, oye, me he quemado, pero puede ser que detrás de la quemadura haya otras cuestiones implicadas. Puede ser en el contexto de un accidente de tráfico, que haya un traumatismo. Puede ser que el paciente después o antes de la quemadura se haya caído y tenga un traumatismo. Así que bueno, pues siempre valorar el conjunto. Recordar que no atendemos quemaduras, sino que atendemos pacientes que sufren quemaduras. Es importante valorar al paciente en su conjunto. Bueno, bien, pues nada, una vez valorados estos 4 puntos, vamos a centrarnos en la zona quemada, ya en la herida propiamente dicha. Una de las cosas que tenemos que saber es cuál es la superficie corporal quemada, ¿vale? Y esto lo tenemos que saber para poder consignarlo en la historia clínica, para poder registrarlo de alguna manera, el porcentaje de que se quemó el paciente, y para saber si es una quemadura que podemos abordar en atención primaria o en extrahospitalaria, o si tenemos que derivarla al hospital. Bueno, seguramente habrán escuchado alguna vez frases del tipo, en las noticias y demás, el paciente sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo, el paciente sufrió quemaduras de tercer grado en el 10% de su cuerpo. Bueno, pues este porcentaje no es un porcentaje al azar, no se calcula a ojo, sino que tiene métodos muy específicos para calcularlo. Y esto es lo que vamos a ver ahora mismo. El primer método que vamos a ver es la regla de los 9 de Wallace, ¿vale? Consiste en dividir el cuerpo, como vemos en la imagen, en áreas equivalentes al 9% o múltiplos de 9. Bueno, estos porcentajes no se determinan en cada paciente, sino que ya están preestablecidos. Como podemos ver en la imagen, de arriba hacia abajo, pues la cabeza corresponde a un 9%, el abdomen, el torso y el abdomen a un 9% cada uno, lo mismo la espalda, 9% arriba y abajo, luego cada brazo un 9%, cada pierna un 9% por detrás y por delante, y si sumamos todo esto tenemos un 99%. El 1% que nos falta es la zona genital, y ya está, ahí tenemos el 100% del cuerpo. Bueno, este método se utiliza solo en adultos promedio. En niños este método no es válido, porque en niños las proporciones no son iguales que en los adultos. Entonces, si en niños no nos vale, dirán ustedes, ¿qué método utilizamos en los niños? Pues el siguiente. Utilizamos la tabla de Lund y Brauder. Aquí el porcentaje va cambiando según la edad del niño. ¿Por qué? Porque el niño va creciendo y los porcentajes corporales van cambiando. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cabeza, pues en los niños pequeños la cabeza es proporcionalmente, ocupa mucho mayor área del cuerpo que en un niño de 15 años, de 14, 15 años, que ya es casi como un adulto. Entonces nada, aquí les dejo las imágenes. Obviamente esto no tiene sentido aprendérselo, más allá de si están estudiando para oposiciones e o similar. Esto no tiene sentido aprendérselo, simplemente pues podemos tener la imagen guardada en el móvil, en el ordenador, colgada en la consulta, y cuando nos haga falta la miramos y ya está. Miren, una cosa, aquí les voy a dejar también una tablita, ¿vale? Donde están los porcentajes. Tenemos el formato este, que a mí me resulta muy fácil, es como muy visual, y luego tenemos este que es como más específico, ¿no? En una tabla por edades. Aquí tenemos el grupo de edad y aquí tenemos la parte del cuerpo.
Si comparan, yo he comparado diferentes manuales, diferentes guías, y estos porcentajes cambian de una guía a otra, así que no se vuelvan muy locos, esto es así. Según la fuente que consulten, puede ser que el porcentaje en edades varíe un poquito. Bueno, pues nada, yo esto se los dejo aquí, no lo voy a desglosar, el que quiera para el vídeo y lo estudia un poquito más, con un poquito más de detenimiento. Bueno, pues hasta aquí todo bien, ya podemos calcular la superficie corporal quemada en adultos, en niños, pero estos métodos que estamos viendo son como para quemaduras muy grandes, ¿no? Como para superficies corporales muy grandes. Y dirán ustedes, ¿y qué pasa si la superficie corporal es pequeña? ¿Qué pasa si la quemadura es pequeña? No me vale esta regla de los 9 ni la tabla de Looney-Brothers. Bueno, no se preocupen porque está todo pensado. Tenemos la regla del 1%, que es la regla de la palma de la mano. Entonces, para usarla se toma como referencia la palma de la mano con los dedos, ¿vale? Importante, dos cosas. Como ven en la imagen, no se coge solo la palma de la mano, que mucha gente comete este error, sino la palma de la mano junto con los dedos. Y otra cuestión importante, no es nuestra mano la que tenemos que tener en cuenta, sino la mano del paciente. Si nosotros medimos 2,15 m y vamos a calcular la superficie corporal quemada de un adulto, de una mujer de 1,60 m, pues no nos vale nuestra mano. Tenemos que utilizar siempre la del paciente. Bueno, pues nada, fácil, ¿no? Ya con estos tres métodos que tenemos, la regla de Wallace, la del Looney-Brothers y la del 1%, podemos calcular la superficie corporal total quemada. Y dirán ustedes, pues, ¿para qué queremos saber todo esto? Pues primero, para poder registrarlo en la historia clínica, la superficie corporal total quemada, y segundo, para saber si estamos ante una quemadura menor, ante una quemadura moderada o ante una quemadura grave. Entonces, según la clasificación de la American Burn Association, de la Asociación Americana de Quemado, la cosa se quedaría tal que así. Tenemos quemadura menor. Aquí tendríamos una quemadura de segundo grado menor del 15% en adultos o menor del 10% en niños. Una quemadura de tercer grado menor del 2% y excluye lesiones eléctricas por inhalación, traumatismos y pacientes con elevado riesgo. Por cierto, si están preguntándose qué cosa es esto de primer grado, segundo grado, tercer grado, es que no han visto el vídeo anterior. En el segundo vídeo explicamos en detalle qué son las quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Así que les recomiendo ir ahí primero. Luego tenemos quemadura moderada. ¿Qué sería una quemadura moderada? Pues del 15 al 25% en adultos y del 10 al 20% en niños, en el caso de segundo grado. En el caso de tercer grado, menor del 10% y que no afecten a zonas de atención especial. Y se excluyen lesiones eléctricas por inhalación, traumatismos y pacientes con elevado riesgo. Y ahora tendríamos las quemaduras graves. Si están viendo este vídeo porque están estudiando para oposiciones o lo que sea, yo creo que tiene más sentido aprenderse las quemaduras leves y moderadas y por descarte el resto son graves, ¿vale? Pero bueno, básicamente estaríamos ante quemaduras mayores del 25% en adultos o del 20% en niños, mayores o iguales del 10% en el caso de quemaduras de tercer grado, y luego las quemaduras que afecten a zonas de riesgo, ojos, cara, oídos, perineo, es decir, zona genital, articulaciones. Y luego tendríamos las quemaduras eléctricas, importante, monitorización cardíaca, quemaduras químicas en áreas de riesgo, importante, quemaduras químicas engañan, al principio parecen menos y luego terminan siendo más. Todas las lesiones inhalatorias por el riesgo de compromiso respiratorio, quemaduras con traumatismo, paciente politraumatizado, paciente complejo, complicado, hay que derivar al hospital. Quemaduras en embarazadas y en zonas y en pacientes de alto riesgo, diabéticos, enfermedades pulmonares, cardiópatas, inmunosupresores, cáncer y demás. Bueno, pues bien, ya para ir terminando este vídeo, vamos a ver qué quemaduras deberíamos derivar a un hospital y cuáles podemos asumir en atención primaria. Por cierto, si ya lo he comentado en los dos vídeos anteriores, si te está gustando el vídeo, considera suscribirte al canal. Ahí en el botón de abajo tienes el botón de suscripción primaria y qué cosa tenemos que derivar a un hospital o a una unidad de grandes quemados. Bueno, las quemaduras que podemos resolver sin necesidad de derivar al hospital serían las siguientes. Primero, todas las quemaduras de primer grado, ¿vale? Sin importar la extensión, excepto en niños que en algunos casos se nos pueden complicar. Luego, las quemaduras de segundo grado superficial con menos del 15% de extensión en adultos y menos del 10% en niños. Luego las de segundo grado profundas con menos del 2% de extensión y las de tercer grado con menos del 1 o 2% de extensión en adultos y niños. Esto que hemos visto es lo que nos podríamos quedar en atención primaria, en extrahospitalaria, en el domicilio y manejar ahí sin necesidad de ir a un hospital. Por lo tanto, ¿qué derivaríamos a un hospital?
Pues en principio todo lo que no cumpla los criterios anteriores, como parece lógico. Lo que no cumpla los criterios anteriores lo derivamos al hospital. Además, también todas las quemaduras que tengan etiología eléctrica, esto lo explicamos, insistí mucho en el vídeo anterior, quemaduras eléctricas se derivan al hospital siempre porque hay que hacer una monitorización electrocardiográfica y en general todas las quemaduras con un riesgo en zonas de riesgo, cara, cuello, manos, pies, genitales, en zonas de flexión, dedos, articulaciones, conviene derivarlas. Esto, por supuesto, no son reglas rígidas, inflexibles, que se tengan que cumplir en el 100% de los casos, ¿vale? Cada paciente es un mundo y hay que individualizar el tratamiento. No es lo mismo una quemadura, hemos dicho, por ejemplo, que en las manos, ¿no? En las manos conviene derivarlas al hospital porque son zonas de riesgo. Bueno, si ven una quemadura como la que les estaré poniendo en la imagen ahora mismo, esta quemadura está en la mano, podría ser criterio de derivación hospitalaria, pero hoy en principio es una quemadura que no reviste más riesgo, que hemos descuidado las cisternas, una quemadura de segundo grado superficial y la podemos resolver en primaria. Así que flexibilizar un poco esto y adaptarlo a cada paciente. Bueno, pues nada, pues esto fue todo, esto es todo lo que les quería contar. Sale, chicos. Entonces esto es prácticamente pues parte de lo que es de quemados. Si se dan cuenta, pues sí es bastante extenso debido a que tiene muchas cuestiones. Ajá, muchas cuestiones que ver. No nada más es como que checarlos y verlos, no, sino que aquí se divide en tres, ¿no? Entonces prácticamente es eso. Y lo último que vamos a poner es para checar. No, yo creo que sí se los pongo porque está un poco larguito. Este, ya lo último que vamos a ver, o parte de de las últimas cosas que vamos a ver es la biomédica dentro del hospital, ¿no? Que son todas las máquinas, los monitores, las cosas que se ocupan para que el paciente pues pase medicamento, controlado y que no esté a lo mejor el enfermero o la enfermera al 100% ahí con él, sino que le pongan una bomba de infusión y esté trabajando, ¿no? Sí hay que ir a checarla porque sí es necesario ir a checarla, pero no es estar al 100% con el paciente, porque seamos sinceros, ustedes es una unidad en la que trabajan muchas veces, hay una enfermera o dos enfermeros por 20 pacientes, ¿no? Entonces, pues es una locura, no pueden atender a todos al 100% porque no se puede, pero eso de la ingeniería biomédica nos ayuda eh, a adentrarlo un poquito menos, a que sea menos pesado, nos ayuda a muchas cosas y que esté ahí, ¿sale? Entonces, yo les aviso si hay tarea, si no hay tarea, no se preocupen, yo les aviso de todos modos en el grupo para que lo tengan en cuenta, ¿sale? Nos estamos viendo, chicos, que se cuidan y que tengan una excelente semana. Nos estamos viendo, nos vemos.